La psicología como ciencia. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales. La palabra proviene del griego psico, alma o actividad mental, y logía, estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de las mencionadas: proceso cognitiva, afectiva y conductual. ¿Cómo surge la psicología como ciencia? Los psicólogos suelen estar de acuerdo en que la psicología científica nace con el fisiólogo Wilhelm Wundt, de 1832 a 1920. En 1879, en Leipzig, donde fundó el primer laboratorio de psicología experimental, en su obra Elementos de Psicología Fisiológica, defendió el estatus científico de la psicología. En la época de Wundt no existía el campo de la psicología, y su objetivo de estudio pertenecía a la filosofía. La ambición de Wundt era establecer la identidad independiente de la psicología. ¿Cuál es la importancia de la psicología como ciencia? La psicología como ciencia es muy importante en la actualidad porque puede tratar algunos síntomas de la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, la distimia, la psicosis, la esquizofrenia y muchos otros trastornos mentales. El estudio de caso o clínico. ¿Qué es un estudio de caso? El estudio de caso es a veces llamado estudio clínico, el cual es un análisis profundo de una persona. Es una descripción detallada de uno o unos cuantos individuos. Los estudios de casos se utilizan habitualmente en la investigación social, investigación educativa, investigación clínica e investigación empresarial. ¿Qué características lo distinguen? En el año 1994, la pedagoga e investigadora Gloria Pérez Serrano elaboró un listado con las principales características que definen a los estudios de casos. Estas son particularistas. Esto significa que solamente abarcan una realidad o tema específico, lo que los constituye en técnicas muy eficaces para analizar situaciones únicas y concretas. Descriptivos. Al finalizar un estudio de caso, obtendremos una descripción exhaustiva y cualitativa de una situación o condición específica. Heurísticos. El concepto heurístico significa hallar o descubrir alguna cosa. En el estudio de casos podemos descubrir nuevos aspectos de un tema específico o confirmar aquello que ya sabemos. Inductivos. Basándonos en un razonamiento inductivo podemos elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios concretos. ¿Cuáles son sus objetivos? Como toda técnica de investigación, el estudio de casos se guía por unos objetivos específicos. Estos son: elaborar una o varias hipótesis o teorías a través del estudio de una realidad o situación determinada. Confirmar hipótesis o teorías ya existentes. Descripción y registro de los hechos o circunstancias del caso. Comprobación y comparación de fenómenos o situaciones similares. Método de observación. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. La observación está influida por el marco teórico que ha aprendido el psicólogo y que, partiendo de él mismo, va a influir en esa forma de observación que inicia el proceso de conocimiento de la persona que acude para ser diagnosticada y posteriormente intervenir. ¿Cómo se planifica una observación? La psicología va más allá de la observación que se realiza por medio de la percepción, la cual se afina no solo por el hecho de vivir, sino también influye el conocimiento que el científico obtiene con las teorías y prácticas en las cuales se ve inmerso. Por eso es importante el conocimiento de las diferentes técnicas de observación. Técnicas de observación. Las técnicas de observación son un conjunto de técnicas y herramientas orientadas a evaluar un fenómeno,
un individuo o un grupo de personas. Implican una manera de acercarse a la realidad del sujeto para conocerla. Generalmente se estudian conductas y comportamientos observables. Características. 1. Intencionada. Establece metas y objetivos en relación con los hechos para someterlos a una perspectiva teleológica. 2. Ilustrada. Cualquier observación va a ser tal, se encuentra inmersa en un cuerpo de conocimientos que la permite ser. Solo se observa desde la perspectiva teórica. 3. Selectiva. Se debe discriminar en cada paso aquello que nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos rodea. 4. Interpretativa, ya que tratamos de decidir y de explicar aquello que estamos observando. Método correlacional. El método correlacional consiste en la búsqueda de algún tipo de relaciones entre dos o más variables, en que a medida de las variaciones de una de las variables afectan a la otra sin llegar a conocer cuál de ellas puede ser causa o efecto. La información que se recoja sobre las variaciones involucradas en la relación comprobará o no sea relación con cualquier de su magnitud, dirección o naturaleza. El método correlacional permite estudiar fenómenos que no son susceptibles de manipulación al ser constructores hipotéticos, realidades no observables como la inteligencia, la personalidad. Una correlación positiva indica una relación directa, es decir, que dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Este método se usa frecuentemente en las ciencias de la conducta como en la sociología, la psicología y en esta última es particular en la psicología diferencial. Los que debemos tener en consideración para evitar llegar a conclusiones falsas son correlaciones ilusorias. Se pueden percibir asociaciones entre fenómenos a pesar que se basa teóricamente no se sustenta. Por ejemplo, una correlación entre la velocidad de tipeo en computadora e inteligencia verbal. Indiferencia débiles de causa-efecto. La correlación muestra una asociación entre variables, pero no establece el orden cronológico entre ambos. No revela la causa ni el efecto. Los métodos correlacionales tenemos psicometría. Se basa en el empleo de test o pruebas psicológicas. El comportamiento que mediante el test se desencadena se registra de actividades para luego poderse evaluar estadísticamente poniéndose en una relación con norma o patrones de diferencias. Análisis factorial. Permite realizar un estudio más fino de los datos obtenidos por las pruebas psicológicas, analizando los diversos factores que intervienen en el fenómeno, estudiando, adjuntando y de esa manera el diagnóstico final. Psicólogos usamos el método correlacional para obtener información acerca de fenómenos imposibles de reproducirse en condiciones de laboratorio. Por ejemplo, si tenemos que examinar la relación entre ingestas alcohólicas y el número de visitas a servicios de urgencia, sería óptimo diseñar un estudio correlacional para ver cómo a medida que aumenta el consumo de alcohol, aumenta también el número de visitantes. Método de encuesta en la psicología. Encuestas de investigación en la psicología. Cuando se quiere estudiar la actitud de un grupo específico, ya sea edad, género, religión, lo más práctico e ideal es escoger una muestra de esta población de interés, esperando que el resultado generalice a todo el grupo. Recolección de datos a través de las encuestas de la psicología. Hay diversas formas en las que se pueden recolectar información con las encuestas. Las más comunes son cuando el investigador o el psicólogo realiza las preguntas a cada participante o cuando el participante complementa las preguntas él mismo. La manera en la que se obtiene la información es importante, pero también lo es el considerar que la encuesta esté estandarizada. ¿Qué queremos decir con esto? Una encuesta estandarizada está diseñada de tal forma
en que las respuestas se puedan comparar con más precisión. Normalmente se evitan las preguntas abiertas. Esto aporta a que la encuesta sea confiable y lo más válido posible. En caso de hacer una investigación más minuciosa, en donde se requieren más datos colectivos o que no involucren en muestra muy grave, hay quienes recurren a métodos como focus groups. Ventajas del uso de las encuestas de la psicología. Recolectar grandes datos de información en corto periodo de tiempo contribuye a que el resultado de la investigación o análisis psicológico sea más rápido. La información que se recauda es amplia, por lo que se tiene acceso a muchos aspectos de interés psicológicos tales como actitudes, experiencias, opiniones, planes, datos personales, etc. Experimental. El método experimental es un conjunto de técnicas que se utilizan para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos o corregir e integrar conocimientos previos. Implica la observación, la manipulación y registro de las variables que afectan a un objeto, sujeto de estudio. Tiene 3 elementos científicos que caracterizan a este tipo de investigación: control, manipulación y observación. Se modifica de manera directa la variable independiente. Manipulación directa de variable independiente. Se puede medir cada variable dependiente. Se usa estadística inferencial. Diseño que permite control de la variable extrañas. Los resultados están orientados hacia el futuro. Compara de 2 grupos para estudios. Se puede manipular las variables para poder estudiar las relaciones de causa y efecto entre ellas. Si se siguió un método de investigación experimental riguroso, el experimento se puede replicar para comprobar la hipótesis. Los resultados son muy específicos. A diferencia de la investigación no experimental, que se limita a la observación en entornos naturales, las variables pueden ser controladas y manipuladas por los investigadores. En el diseño pre-experimental, que detallaremos más adelante, el grupo que se estudia puede determinar no siendo verdaderamente representativo de la población, por lo que su valor científico sería casi nulo. Se tiene que ser sumamente cuidadoso con las variables que se van a someter a la experimentación. Podrías terminar estableciendo relaciones de causa y efecto entre variables que en realidad no están correlacionadas.